Cálculo de las contribuciones. Instituto Latinoamericano. Relevancia de los impuestos. Con respecto a las otras contribuciones, los impuestos representan la principal fuente de ingresos del Estado mexicano. De todas las contribuciones existentes, los impuestos representan la mayor carga económica para los particulares. En los impuestos, opera mayormente un principio que se conoce como determinación, estipulado en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Conforme a este principio, corresponde a los propios particulares, también denominados contribuyentes, determinar de forma personal sus impuestos y pagarlos. Es decir, el Estado no es el encargado de indicar el monto que se debe pagar, sino que corresponde a cada persona efectuar el procedimiento de cálculo. Como se ha mencionado en clases previas, la determinación de un impuesto está contenida en los elementos cuantitativos del tributo y existen diversos regímenes de determinación del tributo. Así, cuando hablamos de la determinación de un impuesto, tiene un sentido muy amplio que implica interpretar una ley, determinar una base gravable y aplicarlo ahí señalado para posteriormente calcular un impuesto y pagarlo en una época de pago definida. No debemos confundir la determinación con el cálculo del tributo. La primera conlleva un conjunto de actuaciones, en tanto que el cálculo se reduce a la aplicación de ciertas operaciones matemáticas. Dicho lo anterior, en este capítulo nos enfocamos a explicar ejemplos prácticos de la parte del cálculo de los impuestos, para que el lector pueda conocer algunos procedimientos aritméticos que no se establecen en las leyes. De igual forma, es importante mencionar que, según su ámbito legislativo y de aplicación, existen impuestos federales, estatales y municipales. Los impuestos estatales y municipales pueden diferir en sus mecánicas de cálculo de acuerdo con cada estado y localidad. Regularmente son menos costosos para los contribuyentes. Por este motivo, nos abocaremos únicamente a exponer ejemplos prácticos de impuestos federales. Como se ha mencionado también, un ejemplo de impuesto municipal es el impuesto predial y un ejemplo de impuesto estatal es el impuesto sobre las erogaciones al trabajo personal subordinado, también conocido comúnmente como impuesto sobre nóminas. Los impuestos federales, cuyos cálculos se abordarán en este apartado, son el ISR y el IVA, debido a que son los impuestos que con más frecuencia tienen que pagar los contribuyentes y, por lo tanto, son los más significativos en la recaudación del país. Impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Características generales. La diferencia principal entre estos dos impuestos es que al ISR se le considera un impuesto directo y al IVA un impuesto indirecto. Cuando nos referimos a un impuesto directo como el ISR, significa que el Estado identifica al sujeto al que le cobra el impuesto, el cual debe pagar impuestos por un incremento en su riqueza. Por ejemplo, si una persona decide poner una tienda de galletas, esta tienda generará riqueza por las ventas, que deberá pagar ISR. En este ejemplo, la tienda es un local conocido del gobierno que pagará el impuesto. En el caso del IVA como impuesto indirecto, el Estado no conoce al sujeto que está pagando el impuesto en términos económicos, pues el pago real del impuesto recae en los consumidores que deben pagar el IVA cuando adquieren un producto o vicio. Por ejemplo, todos los clientes que vayan a comprar galletas a la tienda pagarán el IVA al comprar el producto. El Estado no puede identificar quiénes serán todos los consumidores que pagarán el IVA. Por este motivo, es un impuesto indirecto. Habiendo establecido la diferencia principal entre estos impuestos, explicaremos las características generales de cada impuesto, auxiliándonos de la siguiente tabla.
Impuesto sobre la renta. Personas morales. Aspectos generales del cálculo. El ISR de personas morales es el impuesto al que están obligadas las empresas, sociedades, asociaciones y, en general, cualquier entidad constituida de conformidad con las leyes mexicanas por la obtención de ingresos. Estas entidades se encuentran enunciadas en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí se abordarán cálculos del régimen general de personas morales. Las características principales de este régimen serán descritas a continuación. ¿Cuándo deben pagar las personas morales el ISR por la obtención de ingresos? El ISR de personas morales se debe pagar en el momento en el que ocurra alguno de los siguientes supuestos. 1. Los ingresos son percibidos o generados. Por ejemplo, desde el momento que se entregue una mercancía, se preste un servicio, o bien cuando transcurra el mes de un contrato de arrendamiento. 2. Cuando se emita la factura o comprobante fiscal. 3. Cuando se cobre total o parcialmente. Enfatizamos que los ingresos no tienen que estar cobrados para que se pague el ISR sobre estos, como es en el caso de que se preste un servicio o se emita la factura correspondiente sin haber recibido dinero. El ISR es un impuesto que se calcula por cada año o ejercicio fiscal y se paga en un ejercicio regular el 31 de marzo del año siguiente. Es decir, el ISR que se calcula para 2016 se paga el 31 de marzo de 2017. Sin embargo, a partir del segundo año, se hacen anticipos mensuales a cuenta del impuesto anual denominados pagos provisionales. Elementos del cálculo del ISR de personas morales. Ingresos acumulables son los incrementos en los recursos económicos o patrimonio de una empresa. Por ejemplo, se pueden generar porque a. Realicen ventas de productos. B. Presten servicios al público. O C. Den en renta departamentos. Deducciones autorizadas son los gastos que, de acuerdo con la ley, pueden restarse a los ingresos. La condición principal es que sean estrictamente indispensables en el tipo de actividad del contribuyente. Algunos ejemplos son renta de un local, pago de salarios, compras de mercancías que son vendidas, gasolina para los automóviles de la empresa. Tu pagada en el ejercicio corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la cual es una obligación de pago de los patrones a los trabajadores de conformidad con las leyes laborales. Utilidad o pérdida fiscal. Es el resultado de restar los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas y la tu pagada. En caso de obtener en este resultado una cantidad negativa, se genera una pérdida fiscal, y ya no se continúa con los demás elementos descritos de la fórmula anterior. Pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Las pérdidas fiscales generadas en un ejercicio se disminuyen cuando se obtengan utilidades fiscales futuras. Se tienen 10 años para aplicarlas contra las utilidades futuras. Posterior a ese plazo, se pierde el derecho. Resultado fiscal. Es el resultado de restar a la utilidad fiscal las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Tabla del impuesto sobre la renta. Artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La tasa actual establecida por la ley vigente es de 30%, sin embargo, esta tasa ha variado con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en 2002 era de 35% y en 2008 era de 28%. ISR del ejercicio. Es el impuesto determinado resultado de multiplicar el resultado fiscal por la tasa de la ley. Caso práctico 1. Una persona moral debe realizar el cálculo de su ISR del ejercicio 2017. Durante su ejercicio fiscal tuvo ingresos cobrados por 23.900.000 pesos. Facturas por cobrar a clientes en cantidad de 2.100.000 pesos. Compras de materia prima por 11 millones de pesos para fabricar mercancías, mismas que vendió a sus clientes. Gastos para su operación por 3.650.000 pesos.
en el mismo ejercicio, hizo pagos por concepto de PTU a los empleados por 5 millones de pesos, y cuenta con pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de utilizar por 4.600.000 pesos. Solución. Determinamos los ingresos acumulables, ingresos cobrados más los ingresos a crédito, en total 26 millones. Determinamos las deducciones autorizadas, costo de ventas más gastos, en total 14.650.000. Determinamos el impuesto del ejercicio, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio. Obtenemos una utilidad fiscal del 6.350.000, menos pérdidas pendientes. El resultado fiscal es de 1.750.000. Multiplicamos el resultado fiscal por la tasa de ISR vigente. El ISR del ejercicio es de 525.000. Recordemos que las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, bienes, servicio, crédito o cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio de acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En cuanto a las deducciones autorizadas, nos fundamentamos con el artículo 25, fracciones 2 y 3, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad es un factor que se utiliza para determinar los pagos provisionales de las personas morales. Recordemos que los pagos provisionales son pagos del ISR que se hacen de forma mensual y que se disminuyen de nuestro ISR del ejercicio en la declaración anual. Posteriormente explicaremos el proceso de los pagos provisionales. De conformidad con el artículo 14 de la ISR, el coeficiente se calcula de la siguiente manera. Utilidad fiscal entre ingresos nominales. A su vez, los ingresos nominales son igual a los ingresos acumulables del ejercicio menos el ajuste anual por inflación acumulable.